Shalom, Chesed Uvuchim Abayim, paz, gracia y bienvenido a esta porción del estudio de la semana. Yeshivat Shuvu y Ahavat Ami, todo el equipo estamos estudiando Parashat Pikudei, la porción de la Torah que viene del libro de Éxodo, capítulo 38, empezando con versículo 21. Y quiero enfocar específicamente en la raíz de esta palabra Pikudei, que es de la raíz Pei Kuf Dalet, que esta palabra tiene muchas funciones y creo que si entendemos todas las funciones que tiene que ver con esta palabra, vamos a entender por qué esta porción de la Torah empieza con esta palabra y mejor entender nuestra función que tiene que ver con lo que significa esta palabra. Y aquí lo tiene, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aharón. En otras versiones tiene recuentos. Pero si vamos a hacer una investigación de todas las diferentes aplicaciones de esta palabra, vamos a tener totalmente el concepto y por qué esto tiene que ver con el servicio del tabernáculo. Es decir, en el lugar donde nosotros nos vamos a encontrar a servir al Eterno, a adorarlo, a buscar reconciliación, a buscar instrucción. Sabemos que hoy en día no hay templo, no hay Mishkan, pero un día va a venir Mashiach y rectificar esto. Pero antes que hay un edificio, primero nosotros que somos parte de ese edificio, una extensión, como hemos estado hablando sobre las últimas semanas, un Mikdash Adam, un tabernáculo de la humanidad, tiene que estar preparado antes del edificio. Y es por eso que es bien importante entender cuáles son nuestras funciones. Entonces, en conexión con esta palabra, quiero dar unos ejemplos de qué significa. Y por ejemplo, si vamos a Bereshit, a Génesis capítulo 50, vamos a ver en conexión que tiene que ver con Yosef. Vamos a ver diferentes versículos. En capítulo 50 de Bereshit, versículo 24 y 25 dice lo siguiente: y Yosef dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Visitará en hebreo es la misma raíz de esta palabra. Dice: Vayomer Yosef el Echav Anochi met ve Elohim pakad ifkod. Repita la palabra, pakad ifkod. Visitará, visitará. Él te va a visitar y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. 25. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. El Eterno un día va a visitar a nosotros y va a tomar en cuenta todo lo que hemos hecho, y para la redención vamos a tener que tener con nosotros la esencia de Yosef. Los huesos de Yosef es lo mismo en hebreo que la esencia de Yosef, también con la Torah. Y aquí lo tenemos, esta palabra de raíz Pei Kuf Dalet, en la aplicación de visitar. Ahora, otro ejemplo de
un tipo de cargo. Podemos ver con Yosef también en capítulo 37, bueno, mejor 39, y vamos a versículo 4, y dice lo siguiente: así halló Yosef gracia en sus ojos y les servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Beivrit dice: Vayimatza Yosef gen be'enei, vayesharet oto, vayafkiduhu al beito. Y le hizo mayordomo de su casa. Le hizo, es decir, le puso encarga, estaba encargado. Después podemos explicar de diferentes maneras, porque la conjugación en hebreo lo que está diciendo es que él lo puso encima de todo. Él está en cargo de todo lo que está abajo de su casa. Y esta palabra no solamente es visitar, sino tomar en cuenta si has hecho todo lo que debes hacer con lo que has recibido. Y mejor todavía, quiero estudiar un poco lo que significa cuando es usado de la manera de depositar. Y depositar le podemos encontrar en Jeremías 36, versículo 20. Y aquí dice lo siguiente, para entender bien, la raíz de Pei Kuf Dalet, donde sale la palabra Pekudei. Y dice: y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Vayavou el Amelech Hatzera ve'et hamegilá hifkidu pelishkat Elishama, es decir, depositaron el rollo. Y es interesante que Megilá, rollo, también significa lo que va a ser revelado. Fue depositado este rollo de algo que va a ser revelado. Ahora que estamos empezando a estudiar en esta época la historia de Purim, de Esther, es bien interesante entender que Esther, yo voy a esconder, tiene que ver con Megilá, lo que va a ser revelado. Y en capítulo 37, versículo 21, dice: entonces dio orden al rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel. Y en hebreo dice: Vayetzaveh Hamelech Sidkiyahu Vayafkidu et Yirmiyahu Bachatzar Hamatara. Depositaron a Eliyahu. Entonces el Eterno puede depositar palabras de rollo, palabras de Torah, o una persona puede tener que ver con tomar en cuenta o cargar. Y también esta palabra puede tener que ver con contar, pero contar no solamente para el número, sino cada función que corresponde a cada persona o a cada herramienta. Y cuando lo leemos en el contexto de esta parashá, estamos viendo que cada cosa que ha sido hecho
con un propósito y depositado en el tabernáculo, hay que tomar eso en cuenta. Hay que estar encargado de eso, que está cumpliendo lo que fue creado a hacer, y que los que van a usar estas herramientas van a cumplir correctamente con las herramientas que recibieron. Y con todo esto podemos ahora entender la enseñanza de Rabbeinu Yeshua Tzidkenu, de nuestro Redentor, el ungido del Eterno, enviado para dirigirnos a reconectar con los pactos para nosotros que nos desviamos, y aún para los que están conectados pero le hacen falta conectar de una manera más espiritual, de corazón, con la conciencia del Mesías. Mahashavat HaMashiach es entender la Torah no solamente por práctica externa o un tipo de legalismo, sino entender el corazón del Eterno para cumplirlo con amor y con kavaná. Entonces, con esa intención de corazón. Y vamos a Mateo 25, empezando a versículo 14. Y vamos a ver todas estas aplicaciones de la palabra Pakad, de la Parashá Pekudei, con la revelación de Mashiach. Y dice en capítulo 25 de Sefer Mati, empezando versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dome adavar leish hayotze lemasa, kodem lachen kara leavadav vehifkid beyadam et hono. Es decir, depositó o encargó a sus siervos ciertas responsabilidades con las herramientas que necesitaban para cumplir lo que fue entregado a sus siervos. Y sigue, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Todo tiene que ver con este concepto de Pekudei. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y dice aquí: Ka'asher nigash ze shekipel 5 kikarim, hevi 5 kikarim nosafot, ve'amar Adoni 5 kikarim hifgadta beyadi. Es decir, lo que fue depositado en él, ahora él puede venir y decir qué ha hecho con lo que fue depositado en él. Está tomando cuenta de lo que fue encargado a hacer, y hizo bien este siervo. Dice, y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero lo cual tuvo miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pausa. ¿No te llama la atención que esto suena como la mentalidad del cristianismo romanizado? Que dice la Torá, la instrucción del Eterno es mucho, es horrible. El Eterno nos ha dado algo que no podemos cumplir. Esto es una actitud falso que no conoce el amor del Eterno, que solamente deposita en ti lo que Él ya te dio capacidad a cumplir, las herramientas que necesitas. Lo que Él te da es porque Él ya te ha preparado para cumplir esto. Y el que dice que no puede cumplir con la palabra del Eterno, no lo conoce bien. 26. Respondió su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrás más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que no sea así para ninguno de nosotros, que tomamos en cuenta lo que fue encargado en nosotros, que fue depositado en ti desde la creación. Pregunta al Eterno qué es lo que Él quiere de nosotros, y buscamos cumplir con todas las herramientas que hemos recibido, lo que fue depositado en nosotros, porque el Eterno un día vendrá y visitará a su pueblo y va a tomar en cuenta tus obras. Que seamos los siervos que nuestro Señor, cuando envía su ungido Yeshua, dice a través de su ungido: has hecho bien, siervo bueno, para ser recibido con amor y con alegría. Y que no seamos como los que dice que no podemos cumplir con lo que fue depositado en nosotros. Shabbat Shalom.